Hermano Alfonso y Gracias. cada uno de los hermanos aquí presentes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde grandemente. Me alegra saludarles, espero hayan pasado un buen día lleno de muchas bendiciones, que la paz y la misericordia de Dios se haya hecho visible en todo lo que ustedes hayan hecho. Y bueno, les agradezco de verdad su compañía y como dijo la hermana Raquel, vamos a mirar cómo sigue la novela, la serie, cómo avanza el capítulo de esta noche, qué nos trae el Señor a través de su palabra. Quisiera invitarles a que juntos tuviéramos una palabra de oración. Así que tengan la bondad y allí donde están, cierren sus ojos y oremos. Querido Dios y buen Padre, muchísimas gracias porque en tu divino amor con nosotros nos permites nuevamente darnos cita a esta misma hora a través de estos medios para seguir alabándote, para seguir glorificándote, para seguir abandonando toda nuestra vida en tus manos, pero también con el propósito de seguir escuchando, meditando tu palabra y creciendo a través de ella, Señor. Somos conscientes que tú siempre has buscado la forma para hablarnos, vives buscando la forma de hablarnos, así que Padre, muéstranos, háblanos, ten misericordia en esta noche, revélate a nuestros corazones. Si hay alguien triste, consuélale a través de tu palabra. Si hay alguien que perdió la esperanza, permite que al terminar este culto pueda sentir que todavía hay esperanza. Si hay alguien que cree que su caso es un caso perdido y que ya no hay nada que hacer, muéstrale, Señor, que tú eres un Dios de propósitos y que propósitos son de gran bendición. Permítenos, Señor, contar con la dirección de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, te lo suplicamos, no en nuestro mérito, porque hemos pecado, Señor, reconocemos que somos pecadores y te agradecemos por cubrirnos con tu sangre preciosa, pero lo pedimos, Señor, en los méritos de aquel que murió por nosotros, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, me contaba la hermana Zoraida que anoche hubo algunos momentos en el final donde no se alcanzó a escuchar algo del testimonio y entonces ella nos decía que si pudiésemos iniciar hoy con una explicacióncita acerca de cómo finalizó el testimonio. El testimonio, hermanos, era la parte de la multa, nos colocaron una multa porque el juez decidió que yo tenía muchísimo conocimiento, que así que él ni siquiera entendía por qué había aceptado que me dieran la mitad de la mínima. Así que decidió colocarme una multa que también era pues como una especie de castigo, pues, además de los 16 meses que me dieron de país por cárcel. Y bueno, que iban a ser pues como una forma también de que yo aprendiera la lección de que con las armas no se juega. Y segundo, pues también me dio la oportunidad de cómo, bueno, me dio un plazo para pagar este dinero y bueno, el Señor en su divina misericordia siempre busca la forma de cómo ayudarnos a cumplir con estas cosas. Y gloria a Dios por eso. Y bueno, pues el proceso se cerró, gracias a Dios. En mi hoja de vida sí aparece eso, sí. Aquí a título judicial en Colombia, pues mi hoja de vida tiene
anotación de que tuve un incidente en mi vida y está todo el proceso. Eh, ¿Qué les puedo decir? La familia está bien, ella fue pensionada, recibió una indemnización. Ya uh, la niña tenía 9 años y eso hace por ahí unos 15 años. Estamos hablando de que ella es una mujer de 24 años que fácilmente también puede estar, no sé, terminando su universidad. Y digo no sé porque de un momento a otro no volvimos a saber nada de ellos. Y por más que lo hemos buscado, encontramos a alguien que me dio una razón y me dijo que no quería que lo buscara. Y pastor, ¿por qué usted lo buscaba? Porque sentía un compromiso especial de ayudar a ella y a la niña, pero pues finalmente no, no pude volverlos a encontrar. Anhelo algún día poderlos volver a encontrar. Y bueno, les agradezco sus oraciones. No es fácil vivir con una situación de esas. A veces es bastante incómodo para uno. Pero bueno, el Señor, su divina misericordia, nos da fuerzas para seguir. Hoy vamos a hacer una amalgama. Amalgama es una unión. Debido a que el día domingo pues no nos pudimos reunir, entonces para no perder ninguno de los temas que se preparó, he decidido, había estado mirando en qué momento podría ser el más oportuno para hacer esta amalgama y creo que el momento más oportuno es el día de hoy. Hoy vamos a unir eh, el tema de hoy con el tema de mañana, de tal manera de que podamos el resto de temas terminarlos como ya estaban preparados. Así que hoy también vamos a centrarnos en la idea principal del día de mañana, que era de la cabaña al palacio. Yo esta noche estaré haciéndole saber a la hermana Zoraida. Entonces, el tema de mañana sería de la gloria al fracaso con los mismos textos y los demás seguirían igual. Solamente es por hoy, como por llenar, por no desechar la información que habíamos preparado para el día domingo, para no dejarla ahí como ahí tirada, sino que es como si ustedes estuvieran viendo la novela y de repente se pierdan el capítulo cuando se iban a dar el beso. ¿Se imaginan las mujeres bravas? ¿Y cómo así? ¿Y qué pasó con el capítulo del beso? Y no, y no iba a haber aquí un beso. ¿Y por qué no hubo un beso? No, no. Vamos a tratar de que con la ayuda de Dios podamos eh, tener todo lo que se preparó. Porque no es que no haya, ¿no? O sea, hay más información, pero pues no alcanzamos a hablar toda una semana. Inclusive les reto a que se lean ese capítulo, ese libro entero. Es es una gran bendición, una gran bendición. Bueno, hoy vamos a estudiar capítulo número 2 y el versículo 9 en adelante, pero para ir recapitulando, para ir teniendo claro lo que, o enlazando, porque más que todo no tener claro, sino como enlazar. La idea es enlazar lo que venimos hablando. El día de ayer veníamos diciendo en el versículo 8 que dice de la siguiente manera, dice, ve, respondió la hija del faraón, la joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual vino perdón, a la cual dijo la hija del faraón, llévate a este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, hasta anoche nos dimos cuenta que aquella fe que tuvo Jocabed al dejar su hijo sobre el río, tuvo una recompensa. Dios honró la fe de esta mujer. En qué sentido honró la fe? En que ella, a pesar de la persecución, a pesar de no saber qué hacer, a pesar de no tener una salida visible, decidió
depositar a su hijo en un canasto sobre el río y el río se lo llevó. Y Dios lo cuidó, utilizó a su propia hermana. Hablábamos de cómo Dios puede utilizarnos. Utilizó a la hija del faraón. Luego vuelve y utiliza a su propia hermana para decirle, tener un carácter, porque para mí es tener un carácter, una niña de 12 años, hablarle a la princesa egipcia cuando ni siquiera tenían permiso para hablar y acercarse y decirle, mira, yo puedo traerte a alguien quien te críe, quien te lo cuide, quien te lo amamante. Y ahora la mujer que en algún momento pensó que iba a perder a su hijo, ahora resulta que no ha perdido a su hijo, ahora resulta que Dios le acaba de devolver a su hijo en sus propias manos solamente por el hecho de confiar en él. Qué interesante eso. Parece muy, muy, pero muy impactante. Ahora, si ustedes miran, que aquí es el enlace que quiero hacer del versículo 8, el versículo 9 y en adelante, dice que la jovencita llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón. O sea, ya María fue a su mamá, convenció a su madre, no había que convencerla, ella está, mejor dicho, ¿quién no? Y corre, se presenta, y la hija del faraón le dice, mira, llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré. Esto es interesante, mis apreciados hermanos, porque esto de llévate a este niño, críamelo y yo te pagaré, es la forma más hermosa que Dios tiene ahora de cuidar no solamente la fe de Jocabed, sino de cuidar a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había elegido a Moisés como el libertador de Israel. Y aunque de repente para su madre Jocabed no existiese el conocimiento absoluto de que Dios ya había elegido a Moisés como el libertador de Israel, para Dios sí. Y ojo, porque esto es importante. Tú y yo no habíamos nacido. Tú y yo podríamos estar siendo bebés recién nacidos. Y ya Dios tenía un plan para ti y para mí. Lo que Dios está haciendo es haciendo dos cosas al mismo tiempo, honrando la fe de Jocabed y al mismo tiempo cuidando el plan y el propósito por el cual había creado o había dado vida a Moisés. Y eso debería quedarnos claro. Pero antes de hablar del propósito, quiero hablar de algo que es muy relevante y es muy importante. ¿Qué es, pastor? Y es, Dios le da, bueno, aquí dice, llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré. O sea, tenía que haber una custodia en la casa de Jocabed para que cuando alguien viniese y dijera, aquí hay un niño, alguien dijera, no señor, sí hay un niño, pero no se va a tocar este niño. ¿Por qué? Porque la princesa hija de Faraón dio la orden que este niño no. Y no solamente había custodia, dice que le iban a pagar, y no creo que la princesa del faraón le hubiera dado limosna cuando ella misma pensaba adoptar a ese niño como su propio hijo para mirar si llegaba a ser faraón. O sea, que ahora esta mujer que era de la tribu de Leví, una mujer pobre, una mujer necesitada, una mujer que no tenía nada, ahora esta mujer no solamente le devuelven su hijo, no solamente Dios honra su fe, sino que la empieza a llenar de riqueza. Por eso es que el hombre, cuando se encamina en busca de la riqueza y en busca de la riqueza es capaz de doblegar sus principios o los principios de Dios para alcanzar esta riqueza, nunca la alcanza. Cada vez se le hace más lejana y más lejana. ¿Por qué, pastor? Porque la riqueza es simple y llanamente el resultado de aprender a vivir en obediencia. Es simple y llanamente el resultado de aprender a confiar en Dios. Cuando tú confías en Dios, aunque no lo veas, Dios no solamente honra tu fe, sino que esa honra que Dios le da a tu fe, la da completa. ¿Completa en qué sentido? En que también hay riqueza, en que también hay bendiciones. Ahora, yo debería examinar mi vida, porque hay gente, ¿cuál es uno de los problemas más naturales en nuestra iglesia? ¿Qué iglesia? En la vida del ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, ¿cuál es? El dinero. Pastor, es que no tengo, pastor, que es que yo trabajo y lo que trabajo no me alcanza, pastor. Y siempre vivimos alcanzados y siempre no nos alcanza y siempre no tenemos y siempre no tenemos y siempre no me alcanza.
Pero es porque muchas veces nuestra confianza en Dios no ha sido absoluta, primero. Segundo, nuestra obediencia no ha sido leal. Hemos sido desleales a los principios que Dios ya ha plasmado. No solamente Dios la bendice, sino que dentro de esa bendición de riqueza, ahora ella tiene el privilegio de formar el carácter, escuchen muy bien, de formar el carácter ¿de quién? De Moisés. Moisés necesitaba ser preparado y Jocabed lo sabía. Si Jocabed sabía que tenía que devolvérselo al faraón, a la hija del faraón, y que Moisés iba a crecer en su adolescencia, su juventud, perdón, y su parte adulta dentro de las costumbres, de la cosmovisión, de la ideología egipcia, ella sabía que tenía poco tiempo para marcar un carácter definido en Moisés, para hacer de Moisés un hombre fiel, un hombre conocedor, un hombre respetuoso, un hombre capaz de colocar el nombre de Jehová en alto, aunque y Jocabed se centró en eso, aprovechó el tiempo, empezó a formar el carácter de Moisés y todos sabemos quién fue Moisés. La Biblia lo ha catalogado como el hombre más manso de la tierra. Y la sierva del Señor dice que son entre los primeros de los 0 a 7 años donde el papá y la mamá tenemos la oportunidad de formar un carácter en nuestros hijos. Y saben, ella lo aprovechó. Ella lo aprovechó. Y yo digo que ese carácter de mansedumbre que tenía Moisés era también el resultado de lo que Jocabed había hecho en beneficio de la educación del carácter de Moisés. Ahora, pastor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Wow, me apreció esto importantísimo. La sierva del Señor dice que lo único que tú y yo vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter. Lo único que tú y yo vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter, mi apreciado. Ahora, pregunto, si lo único que tú y yo vamos a llevar al cielo es el carácter, ¿será que nosotros no debemos cultivar un buen carácter? Pero ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué es lo que está pasando? Que hemos descuidado el carácter. Es más, hemos desligado el carácter del temperamento. Y está bien que aunque el temperamento es uno y el carácter es otro, el resultado de uno afecta el otro. No me diga que usted tiene un buen carácter, pero usted tiene mal temperamento. Es imposible, mi apreciado. Imposible. El uno afecta el otro. Así que Dios no solamente va a hacer una santificación a medias, porque si usted me dice eso, es como si Dios hiciera una santificación en nuestra vida y santificara. Le voy a santificar la mano derecha al pastor John, pero la mano izquierda no, por si aparece un hermano rebelde, grosero, respondón, le meta su puñetón para que aprenda. No, Dios no hace eso. Dios o santifica de manera integral nuestra vida o no hace nada, pero no hace nada no porque no quiere, sino porque nosotros no se lo permitimos. Ahora, necesitamos nosotros como creyentes cuestionar primero nuestro carácter. Yo sé que la frase que voy a decir es ya como, ya es muy común, pero lo voy a decir. Y tiene que ver con la autoevaluación, ¿no? Bueno, si Jesús viniera hoy y nuestro carácter fuese pesado para poder entrar al reino de los cielos, ¿cómo se hallaría tu carácter? No empiece a pensar, uy, qué bueno, aquí estoy viendo y Pepito está, qué bueno, que escuche Pepito. No, no, no piense en Pepito, piense en usted. Piense en su carácter, no piense en el de su esposo, en el de su esposa, en el del hijo, en el del... Piense en el suyo, que cuando Jesús venga no va a haber salvación colectiva, la salvación individual. Piense en el suyo. Si el Señor le preguntara hoy, o fuese usted a ser pesado por su carácter, ¿qué diría? ¿Qué arrojaría? ¿Cuál sería el resultado de pesar su carácter?
No, de repente será que se diría, no eres digno de entrar a las mansiones celestiales porque no has moldeado tu carácter. No eres digno de entrar a las mansiones celestiales porque vez tras vez has caído en el mismo error. No eres digno de entrar a las mansiones celestiales porque has encadenado tu corazón a las pasiones terrenales. No eres digno de entrar a las mansiones celestiales, porque cuando nadie te ve, has manchado tu carácter con depravación, cayendo en la promiscuidad, en la masturbación, viendo por internet lo que no tienes que ver, hablando con hermanas y hermanos lo que no tienes que hablar, escribiendo a la gente cosas de amor que no tienes que hablar con nadie. ¿Qué diría? ¿Qué se diría? Cuando lo analizamos de esta manera, nos damos cuenta que debemos buscar la forma de imitar el carácter de Dios. Pero es que no queremos, porque es que Jesús dijo, ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también que hagáis. Y no queremos, ¿por qué? Porque Jesús dijo, mire, amen a los que no los aman. Y nosotros lo sabemos, lo dice la Biblia, lo leemos, no lo escuchamos en la lección, lo escuchamos en un sermón, la matutina lo dice, los predicadores lo dicen. Y nosotros hacemos los locos. Porque solamente nos queremos amar con los que nos aman. No más. Vaya, mire lo sencillito en la iglesia. Nosotros con quién estamos más pegaditos uno del otro. Con el que, ay, este es chévere, yo con este la paso bien y con este me río bien, porque como él me trata bien, yo lo trato. Y con él, no es que es como medio raro, él es antipático, es muy seco. No, es que la orden es amar aún a los que no aman. Hablemos de otro más sencillo. El Señor dijo que nadie entrará al cielo si no perdona a su prójimo. Y yo conozco hermanos de iglesia que no le hablan a un familiar. Peor, que no le hablan al papá, a la mamá. Conozco hermanos de iglesia que están peleados con sus hijos. Conozco hermanos de iglesia que no se hablan con un hermano de la iglesia. Literalmente conozco hermanos que cuando llega a la iglesia y el otro con el que tuvo la riña llega, el otro se va. Hermano, vamos a hacer esta actividad y vienen y le susurran uno al oído. Pastor, no me ponga con tal hermano que yo a ese hermano no le hablo. Yo no sé. Y aún así se arrodillan allá, ay Señor, y allá usted lo ve, santo, santo, santo. ¿Y cómo canta? ¿Y cómo ora? ¿A quién canta ni a quién ora? Si el Dios a quien le canta, si el Dios a quien les ora, quiere hacer una transformación absoluta en nuestro carácter. Mi apreciado hermano, Dios quiere que esa oportunidad que tuvo Moisés con Jocabed de moldear el carácter y preparar el carácter para poder entrar en Egipto, Dios lo quiere hacer en nosotros. ¿Saben por qué nuestro testimonio no trasciende o no es más trascendente de lo que es hoy? Porque no hemos permitido que el poder de Dios transforme nuestro carácter. Por eso mantenemos en discordia con todo el mundo. Peleamos hasta con la sombra. Discutimos solos y queremos llevar amargura con cualquier persona que nos encontramos. Y estamos perdiendo. Porque lo que está sucediendo es que nos estamos alejando del propósito de ir a la Canaán celestial. Mis apreciados, Dios no solamente quiere que nuestro carácter sea imitado al de Él, porque a veces lo comparamos. Pero ¿y cómo Pepito hace esto? Y Pepito es el director y hace esto. Y Pepita es la directora y hace esto. No, usted no tiene que compararse con nadie, mi apreciado hermano. Si usted quiere compararse con alguien, la medida para entrar al reino de los cielos no es el anciano, ni el pastor, ni los líderes, ni los departamentales. No, la medida para entrar al reino de los cielos, la medida para imitar el carácter es Cristo Jesús, es su ejemplo, su carácter, nadie más.
Por eso es que constantemente vivimos desanimados, porque a veces ponemos el ojo en persona y cuando esas personas caen, entonces caemos detrás de ellos, porque nuestro ojo no estaba puesto en Cristo. El carácter se cultiva. Quiero hablar de esto, hermano. El carácter no es el resultado solamente de ir a la iglesia. El carácter no es solamente el resultado de diezmar y ofrendar. El carácter no es el resultado de guardar el sábado, ir el miércoles, ir el domingo a la iglesia. No. El carácter no es el resultado de que usted cante bonito, predique bonito. No. El carácter no es el resultado de que usted se vuelva vegetariano. Sí que menos. El carácter es simple y llanamente el resultado del milagro de Dios en la obra del corazón del ser humano. Y aunque es cultivado, ¿por qué digo cultivado? Porque nace o es el resultado de esa actividad de sumisión y de entrega a Dios, cuando Dios santifica al hombre, cuando Dios santifica su carácter, que llegamos a ser lo que Él quería que fueran. Pero está sucediendo muchas cosas y es que parece que el proceso de la santificación ha santificado cosas en nuestra vida y otras no. Entonces santifiqué una parte de mi vida y esta no. Esta sí y esta no. Y hermanos, yo quiero con mucho dolor y mucho respeto decirle, Dios no santifica caracteres a medias. Si usted ha sido santificado a medias, lo engañaron. Usted ni siquiera ha empezado el proceso de santificación. Lo único que hay es un esfuerzo bajo el dominio de lo que hemos llamado la voluntad. Usted ha sometido su voluntad para portarse bien, mas lo que usted no es el resultado de la santificación, del poder divino hecho en su vida, porque Dios no hace cosas a media. No me diga que usted de vez en cuando se le sale el indio y le canta la tabla a cualquiera, pero que el Espíritu Santo ya ha hecho cosas en usted. No, señora, eso que usted cree que hizo el Espíritu Santo es simple y llanamente moralismo, ética, lo que hoy en día llaman que el poder de su voluntad. Más cuando se hace el milagro de la santificación, el carácter de Dios se hace general, se hace total, no es a medias. Dios santifica todo, todo. Por eso primero de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo. Ojo a esa palabra, por completo. Dios no santifica a media. No me diga que usted lleva años santificado a media. Y peor, ¿a dónde se quedan los que supuestamente están santificados, su carácter, pero tienen 30 años en la iglesia y tienen un carácter torcido, pero feo, que no se les puede decir nada y ya tienen dos piedras en la mano para responderle a uno? No, no, no. Mi hermano, que nadie nos engañe, porque nos hemos puesto pañitos de agua tibia aquí. Ay, el que empezó la buena obra en mí la va a terminar así. La intentó en Sansón y tampoco la pudo terminar. La intentó en Judas y tampoco la pudo terminar. Y hay más hombres en la Biblia en cuales intentó hacer el proceso de santificación y terminarlo y no pudo. ¿Por qué? Porque no lo permitieron. No lo permitieron. Lo que hoy en tu vida y en mi vida, lo que hoy en tu carácter y en mi carácter no ha sido cambiado, no es porque el poder de Dios, es que es como a media, el poder de Dios es como medio lento, ¿no? Como que le faltó un toquecito más al poder. No, es porque tú y yo no se lo hemos permitido. Pero cuando tú y yo nos sometemos a que Dios transforme nuestro carácter, aseguro, hermano, que vas a poder leer lo que Pablo le dijo a los corintios: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y lo podrás leer con tranquilidad y no preguntándote, y si todo es nuevo, yo por qué arrastro esto, y si todo es nuevo, por qué grito, y si todo es nuevo, por qué pego, y si todo es nuevo, por qué robo, y si todo es nuevo, por qué adultero. Ahí te darás cuenta que el poder de Dios no trabaja a medias. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que es capaz de hacer
milagros en el corazón de las personas, pero no que lo lleva usted cojeando y cojeando y el otro mes le deja la cojera del otro pie, pero le sale un problema en la columna y al otro año entonces le sana la columna. No, me aprecia. Yo creo en un Dios que es capaz de hacer cualquier tipo de milagros. Pero hay más. El texto nos dice que cuando Moisés creció, fue llevado a la casa del faraón. Esto nos muestra que Dios tenía un propósito con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Primero, quiero que usted tatúe en su mente el Dios en el que yo creo, el Dios en el que la Biblia nos habla, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios del universo, el creador de todo. Es un Dios de propósito. Y si usted tiene un Dios de propósito, usted no puede creer que usted nació porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, voy a crear a Alfonsito. No tengo nada que hacer. Me voy a divertir aquí para crear a Alfonsito. No, mi apreciado. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Tú fuiste creado con propósito. Y sería muy interesante que nos preguntáramos si nuestra vida hoy está viviendo ese propósito. Pastor, pero no sé, es fácil. Es fácil. No, pastor, yo no sé, yo quisiera saber. Dime, ¿tu Biblia está conforme, tu vida está conforme a lo que la Biblia dice? Ay, pastor, no. Entonces lo más seguro es que no estás viviendo conforme al propósito de Dios. Y necesitamos enderezar nuestro camino hacia ese sendero. ¿Por qué, pastor? Porque los propósitos de Dios son de bendición, pero cuando yo me salgo del camino de recibir el propósito y la bendición de Dios, lo único que voy a hacer es mal. Por eso hay hogares que se han divorciado, por eso hay hogares que están a punto del divorcio, por eso hay hogares donde el esposo les pega a la esposa, por eso hay hogares donde la esposa le da al esposo, por eso hay hombres y mujeres cometiendo locuras, por eso hay hombres entregados a la lujuria, entregados a la drogadicción, hay mujeres entregadas a la prostitución, hay mujeres y hombres entregados a la maldad. ¿Saben por qué, mis apreciados hermanos? Porque no han encontrado el propósito por el cual fueron creados. Al contrario, han creído que el propósito, perdón, han creído que no existe un propósito. El propósito es vivir. Voy a vivir, y como para vivir tengo que vivir lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta es lo malo porque tenemos inclinación hacia lo malo, entonces empezamos a vivir lo malo y nos empieza a ir mal y lloramos y nos deprimimos y sufrimos y perdemos porque no estamos viviendo el propósito de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿será acaso que aquí hay alguien que no está viviendo conforme al propósito de Dios? Y está sufriendo, está batallando, está llorando, ha sufrido, ha llorado, vive llorando, o hoy está pasando el peor momento de su vida a raíz de no estar viviendo conforme al propósito de Dios. Ahora, si Dios todo lo hace y todo tiene un propósito, deberíamos preguntarnos no solamente si la vida nuestra está conforme a ese propósito, sino también entender que el hecho de estar en la iglesia no necesariamente es estar viviendo el propósito. Pastor, no puede ser. Sí. ¿Recuerdan los judíos y fariseos que esperaban al Mesías? Jesús les dijo varias cosas interesantes, como por ejemplo, a lo mío vine y lo mío no me conocieron. Jesús les expresó de muchas formas que aunque ellos eran conocedores, que aunque ellos eran fieles, estaban perdidos. Si no recuerden la historia del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No, pues haz esto, yo ya lo he hecho y me siento mal. No, déjalo todo. La gente obedecía, pero su obediencia, ojo con esto, no estaba conforme al propósito de Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí,
Existe la obediencia como esfuerzo humano, como legalismo, y existe la obediencia como el fruto del Espíritu Santo. Y hay una diferencia, y es bíblica. La obediencia cuando es fruto del Espíritu Santo no se compara con nadie. ¿De dónde saca usted eso, pastor? Fariseo y publicano, Señor, gracias porque yo no soy como este ladrón, homicida, yo diezmo, yo guardo el sábado, yo no como carne, yo soy vegetariano, yo utilizo falda, yo no me pinto las uñas, yo, mírame, Señor, yo. Se infla el egocentrismo. Usted se da cuenta, mi apreciado hermano, que usted está viviendo el propósito de Dios. Cuando nosotros no solamente obedecemos, sino que el resultado de esa obediencia es el fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones, mas no un esfuerzo humano por aparentar lo que no somos. La cantidad de hermanos que desertan en nuestra iglesia es masiva. Hasta hace poco estuve en una reunión de pastores y se decía que de cada 10 que entran se van 7 y en ocasiones 8. Muchísimo, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? El problema es el mismo. Llegan a buscar cómo obedecer. Y cuando ven que ya no son capaces, con su esfuerzo, con su voluntad, con su moralismo, con su ética, se desgastan tanto que deciden apartarse de la fe. Porque su obediencia no es el resultado de una obra especial, divina, del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Al contrario, es un esfuerzo humano. Entonces nosotros podemos estar dentro de la iglesia, pero no necesariamente al estar dentro de la iglesia, estar viviendo conforme al propósito de Dios. Yo te pregunto, de manera reflexiva, nuevamente evalúa tu vida conforme a los propósitos de Dios. ¿Estás viviendo los propósitos de Dios? Vivir los propósitos de Dios es aceptar su voluntad. La historia que les conté ayer, Dios ya me había dicho en 3 ocasiones que no, ese trabajo no era para mí. Y a veces recordarlo me da más duro todavía. Porque le puse la señal a ella y el Señor me dijo, no. Y yo dije, no, tal vez es un error. Y le voy a poner otra. Y el Señor volvió y me dijo, no. Y ya me sentía yo como un terco ahí, ¿no? Y voy a preguntarle una tercera vez. Y el Señor volvió y me dijo, John, no. Y aún así me fui para el trabajo. Cuando uno no entiende que Dios tiene planes para uno, cuando uno no entiende que los propósitos de Dios son claros, que los propósitos de Dios no son en mi tiempo, que los propósitos de Dios no son por mi camino, que los propósitos de Dios yo no los puedo dirigir, voy a perder, yo perdí, sufrí, tengo en mi corazón, en mi mente, el dolor de saber que hay una persona que falleció por culpa de mi imprudencia, por culpa de no creerle a Dios. Esta mujer sí creyó que Dios tenía un propósito para su hijo. Y ahora su hijo pasa de una cabaña humilde al palacio. Ahora su hijo pasa de algo sencillo a algo mayor. Ahora su hijo se da cuenta, empieza en plena juventud juntamente con su madre, juntamente con sus hermanos María y Aarón, a descubrir que Dios tenía un plan especial con Moisés. Y yo sé que todos lo saben. Uy, claro, ¿quién no conoce el plan especial que Dios tenía con Moisés? Convertirlo en qué? En el libertador de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿no habrá un plan especial para ti? ¿Acaso tu plan es, vaya, trabaje, llegue cansado,
ore, coma, levántese, mañana báñese, vístase, desayune, vuelva al trabajo, regrese en la tarde, ore, coma, báñese y a la cama. No, ahora yo no vayan a decir, el pastor nos mandó a renunciar al trabajo. No, no, no. Por favor, sí, sí. No, yo me refiero a un plan espiritual, a un plan. Ojo, eso no quiere decir que también no haya un plan en la vida profesional, en la vida económica, en la vida laboral. Claro, Dios tiene un propósito especial, integral, nada se le ha salido de las manos. El problema es que no hemos podido tener ese propósito porque no hemos creído en él. No hemos podido descubrir cuál es ese plan precioso, a dónde Dios me quiere llevar, qué quiere hacer con mi vida, qué quiere hacer con mi hogar, qué quiere hacer con mis hijos, qué quiere hacer en mi mente, en mi carácter, a dónde me quiere llevar Dios a impactar, qué personas quiere Dios que yo traiga a sus pies. No, estoy perdiendo eso. ¿Y por qué lo estoy perdiendo? Porque me he negado a vivir el propósito de Dios. ¿Y por qué? Porque quiero vivir lo mío. Y ahora vengo a la iglesia. Dios dice amarillo y aparece el hermano que dice, pero rojito no es tan malo. Si ustedes miran, el rojito también es bonito. Mire, a usted nadie le ha preguntado si el rojito es más bonito, si el blanco es más bonito, si el beige es más bonito. No, si Dios dijo amarillo, déjelo amarillo, no moleste. Cuando el hombre no entiende que su creador es omnisciente, omnisciente, omnisapiente, y que el hombre no tiene esa capacidad, que la mentalidad y la capacidad de razonamiento del hombre es limitada, que no tiene ni siquiera cómo compararse con la de Dios. ¿Cómo se atreve a decirle al Señor? ¿No será que es mejor por aquí? ¿No será mejor que es por acá? No, guarde silencio, deje que Dios haga, deje que Dios dirija, deje que Dios le muestre por dónde, con quién, a dónde, qué día, a qué hora, en qué mes y en qué año. No invente, no force nada en su vida. ¿Quién forzó algo en el plan de Moisés? Nadie. Nadie. ¿Saben qué es lo único que yo veo en el plan de Moisés? Dirección divina. Ahora yo te pregunto, ¿tú podrás decir en esta noche, yo tengo la certeza que Dios está dirigiendo mi vida? ¿O usted vive echándole la palanquita al Señor? Ay, Señor, yo hice eso ahí para ayudarte ahí, para ayudarte, como quien dice, se te olvidó que esto tenías que hacer. No, tenga cuidado, hermano, porque aunque usted no lo diga, lo da a entender y le da a entender a Dios que usted se puede equiparar en razonamiento, en pensamiento a Él, para opinarle a Él, al Todopoderoso. ¿Qué se debe de hacer? Tenga cuidado con eso, mi apreciado. Guarde silencio. Guarde silencio. No opine. Si el Señor ya dijo que era por la izquierda, meta la cabeza por la izquierda. Si el Señor le dijo que era sentado, siéntese. Si el Señor le dijo que era con una falda, póngase la falda. Si el Señor dijo que la falda tenía que cubrir su cuerpo, cubra su cuerpo. Si el Señor dijo que hay que luchar para comer bien, pues busque la forma de luchar para comer bien. Pero es que a todo es, pero un poquitico no hace daño. Y no un poquitico no hace daño. Un día esto le va a salir el anciano que le salió al pastor y le va a decir, hermano, déjeme darle un besito chiquito a su esposa, que un poquitico no hace daño. Y ahí sí vamos a sentir el golpe duro en la hoja del estómago. Uy, no, se me metieron a la cocina. Hay un último punto que quiero que hablemos en esta noche. Dice, la princesa adopta a Moisés. El versículo número 10 dice que ella lo crió. En otras versiones no dice lo crió, sino lo adoptó. Y en realidad la palabra más correcta sería adoptar. Ella adopta a Moisés. Ella decide llamarlo Moisés. Pero aunque muchos dicen, no, Jocabé debió haberle puesto un nombre, el nombre que le colocó la princesa egipcia era el nombre que Dios quería colocarle. Ah, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué, pastor?
porque Dios, si necesita utilizar al diablo para bendecir a sus hijos, lo hace. Lo hace, mi apreciado. Pero usted no puede creer que Dios está amarrado y que lo tiene allá y que hay algunas cosas que sí puede hacer y que hay otras que no. No, lo que pasa es que no hemos podido entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Ahora, pastor, y ya, Dios, esta mujer lo adopta, sí, se lo llevan allá, sí, lo van a preparar, sí, y van a hacer de él una preparación, sí, ¿para qué? Porque ella lo iba a preparar para ser faraón. Nosotros también necesitamos ser adoptados por Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ser preparados. ¿Para qué? Para poder ser príncipes y sacerdotes del reino de los cielos. Porque así como estamos no podemos ser. Pregunto, ¿cómo estaba Moisés? ¿Podía llegar a ser faraón? No. ¿Qué necesitaba pasar por la universidad? Necesitaba aprender geografía, necesitaba aprender a pelear, necesitaba aprender todo lo que necesitaba, geografía, el lugar, historia, todo, planeación, todo necesitaba aprenderlo para llegar a ser faraón. ¿Sabes por qué Dios te quiere adoptar como su hijo? Porque Él necesita prepararnos aquí. Él necesita enseñarnos, Él necesita instruirnos, Él necesita corregirnos. Y ojo aquí a esta parte que quiero hacer énfasis. Cuando Moisés llegó allá, hermano, no hay una sola parte de la vida donde no exista corrección. Usted entra a un trabajo y lo van a corregir. Desde la casa la mamá y el papá no está corrigiendo. Salimos de la casa, vamos a la escuela y la profesora corrige, vamos al colegio y la profesora corrige, vamos a la universidad y la universidad corrige, vamos a la maestría y la maestría corrige, vamos al empleo y el empleo nos corrige, se casa usted consigo esposa y la esposa lo corrige también. Lo único es que no podemos corregir somos nosotros a ella toca aceptarlas así. O como dijo un pastor un día en la universidad, a las mujeres no hay que entenderlas, solamente hay que amarlas y punto. Allá deben estar las mujeres riéndose, ay sí, ay sí. Sí, es verdad, las mujeres no hay cómo entenderlas, solamente amémosla y punto. Así que esposo, amen a su esposa. Dios necesita hacer lo mismo que se hizo con nosotros, Dios necesita dotarnos. Pero la diferencia es que la adopción del Señor, que ya se logró a través de Cristo Jesús, pero que se ejecuta en el momento en que yo lo acepto, es porque Él necesita comenzar una preparación, así como necesitamos una preparación para llegar a ser faraón, que no lo fue, pero que esa era la mira en su momento, en su tiempo. Dios necesita que si usted de verdad quiere ir al cielo, yo pregunto, ¿usted quiere ir al cielo? Dígalo allá, grítelo allá en su casa, no prenda el audio, diga, sí, yo quiero ir al cielo, pero repítalo, yo quiero ir al cielo cuando Cristo venga. Ahora le pregunto, si Dios te quiere llevar, si tú quieres ir al cielo, ¿será acaso que Dios no necesita prepararnos? Claro que necesita prepararnos. No puede haber una área de nuestra vida donde Dios no ponga su mano santificadora y haya una transformación. Necesitamos del poder divino, necesitamos de la preparación. En la preparación habrá corrección, sí, nos van a corregir, sí. No se enoje cuando lo corrijan, no se enoje si un anciano, si un líder le hace una observación. Si un líder le llama mijito, hijita, hermano, hermanita, mire, lo que usted está haciendo no es lo mejor, no es lo más prudente. Sé que los ancianos y los pastores y los líderes tienen que buscar las mejores palabras, tener tacto para hacer esto, pero no se enoje, porque la corrección se tiene que dar, porque Dios corrige a quien ama. Y si usted acepta que Dios lo ama, acepte que Dios lo va a corregir, y lo va a corregir a través de la iglesia que ya dejó instituida. Pero hay iglesias que tienen miedo a la disciplina. ¿Sí sabían eso? Pastor, ¿cómo así que iglesias que le tienen miedo a la disciplina? Sí. Donde ya no quieren disciplinar, porque entonces, ay, pobrecito. Ay, no, pobrecito. Inclusive en una junta me llegó a decir un hermano, el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Yo me voy de aquí, yo no soy digno de votar para que disciplinen ahí. Y yo lo miraba y yo, ay, Dios mío, lléveselo, se lo mando. Pero, uy, no, terrible. Hay hermanos que no han entendido que la corrección no es porque usted aborrece, no es porque Dios lo aborrece. Yo creo que aquí la mayoría tienen hijos
sean grandes o todavía los tengan chicos, no importa, recuerden que el tiempo en que ustedes corrigieron a sus hijos, los corrigieron porque los aborrecían, los corrigieron porque ya no los querían. Al contrario, cuando corregimos a nuestros hijos lo hacemos porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos, que también debemos buscar la mejor forma de corregirlos, sí, pero hay que corregirlos. ¿Por qué la gente ya no puede ser corregida en la iglesia? Yo tengo un pastor que está en este momento con trastorno psiquiátrico. Cayó en una depresión. ¿Y saben por qué? Porque tenía que ir a corregir una hermana que había hecho algo, pero esa hermana era recontrapeliona. Y eso lo llevó a una depresión, se hundió en esa depresión y no salió, tuvo una crisis. Esa crisis lo llevó a un trastorno psiquiátrico. Ahora está en un centro psiquiátrico. Pastor no puede ser. Hermana gritona, esa hermana ya cacheteó, porque hay gente, mis apreciados hermanos, hay gente, escúcheme bien esto, hay gente que no, que quiere ir al cielo, pero que no quiere ser corregida. Mi apreciado hermano, eso no existe. Si usted quiere ir al cielo, tendrá que aceptar que Dios lo va a corregir. Y eso hace parte de la adopción que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere llevarnos de un humilde hogar a grandes palacios. Donde usted cree que está, si usted siente confort, si usted se siente bien, déjeme decirle que Dios tiene mejores cosas que ofrecerle, aunque usted crea que ya lo alcanzó todo. Aunque usted crea que no lo ha alcanzado todo, pero que ya no va a ser capaz de alcanzar más, pues Dios puede hacer lo que hizo con Moisés con usted, de llevarlo de una cabaña a grandes palacios, pero usted tiene que creer. Y por último, quiero finalizar con unas palabras del profeta Jeremías. Él tiene pensamiento de paz para vosotros y no de mal. Nuestro Dios siempre está pensando hacer lo mejor contigo y conmigo. Muestra de ello es que cuando Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nadie merecía, no había ni uno bueno, ni uno justo. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y el plan de la redención se ejecutó aunque no había nadie justo. ¿Sabe qué te está mostrando de eso? Que Dios siempre ha tenido pensamientos de paz y de vida, de amor y de bendición para nosotros. Pero necesita dotarnos para corregirnos, para pulir ese carácter, para hacer una obra, para santificar nuestra vida. El problema es si tú estarás dispuesto que Dios haga eso en tu vida. Cuando yo llegué a la iglesia tenía problemas de alcoholismo. Cuando yo llegué a la iglesia tenía problemas de drogadicción. Cuando yo llegué a la iglesia tenía problemas serios de carácter y de temperamento. Y el día que decidí entregarle mi vida a Cristo y bajé a las aguas bautismales, todavía tenía miedo y duda. Es más, siendo bautizado le dije al Señor en la oración, que a propósito no sé ni qué dijo el pastor en la oración, pero sí recuerdo la mía. Yo le dije, Señor, mire, aquí estoy. Si usted hoy no hace un milagro, yo no respondo si el próximo sábado estoy tomando cerveza. Si usted no hace un milagro en mí, yo no respondo si estoy fumando esta semana cigarrillos. Si usted no hace un milagro en mí, yo no respondo si vuelvo a caer en uno de mis vicios en los que he venido viviendo, porque todavía he venido viviendo. Lo que yo estaba haciendo era un paso de fe. Y Dios honró la fe de este servidor. Porque de la nada, el cigarrillo, el alcohol, la droga, tantas cosas a las que el enemigo me tenían claro, empezaron a desaparecer, que ni siquiera yo pude darle una explicación lógica o coherente. Simplemente pude decir, esto es el milagro de la transformación divina para con el hombre. Déjame decirte algo, mi apreciado hermano. Dios quiere transformar en tu vida lo que tú crees que ya es intransformable. Dios quiere santificar tu vida porque te quiere llevar de esta cabaña a la cabaña celestial. Porque Dios te ama y no ha renunciado a ti. Muestra de ello es que aquí te tiene escuchando este mensaje.
Aunque tú crees que ya hiciste tu mejor esfuerzo, el Señor te dice, no te rindas, yo voy a hacer una obra en ti. Ahora necesito que no me cierres la puerta de tu corazón, no me abras una ventana y la otra no, déjame entrar a todas las habitaciones de tu vida y voy a transformar todo de ti de manera completa, de manera integral, no una parte, no por pedazos. Voy a santificar tu vida de manera completa. Y sabes, tú no tendrás que decírselo a nadie. Tus frutos hablarán por sí solos. Si ese es tu deseo, ven y juntos digámoselo al Señor. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias. Muchísimas gracias porque nuevamente nos recuerdas que tú eres un Dios de propósito, que todo lo que haces, lo haces con un plan, con un propósito específico. Y nuestras vidas también fueron dadas con un propósito. Perdónanos si en algún momento nos hemos apartado de ese propósito. Perdónanos si nos hemos apartado de ese propósito por buscar nuestros propios propósitos. Perdónanos si buscando nuestros propios propósitos, nuestros propios gustos, hemos tenido que sufrir, llorar, perder, ser encadenados por el enemigo en malos hábitos. Hoy volvemos a ti, Señor. Hoy reaccionamos que tú eres el único que puede santificar nuestra vida. Que así como hiciste con Moisés, quieres hacer con nosotros. Que así como sacaste de Moisés de una cabaña y lo llevaste al palacio, tú quieres sacarnos a nosotros de esta tierra y llevarnos a los palacios celestiales. Pero necesitas santificar nuestro carácter. Preparaste el carácter de Moisés. Nosotros entendemos que nuestro carácter debe ser preparado, debe ser santificado. Padre, nos sometemos ante ti. Lo que haya dentro de nosotros que no te hayamos entregado, lo confesamos en este momento. Si hay alguien aquí que está viviendo en un pecado oculto, escondido, Señor, escucha su confesión, escucha su humillación, escucha su clamor y en el nombre de Jesús, tómalo en tus manos, extiende tu mano sanadora, reprende el enemigo de su vida, desátalo de estos malos hábitos y dale la libertad que solamente Cristo nos puede dar para vivir una vida de bendición para bendición. Bendice a cada uno de los hermanos, miembros de la iglesia Una Esperanza, amigos y hermanos que nos están acompañando a través de este medio. Escucha sus oraciones y santifica nuestras vidas. Queremos ir al cielo contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.